y estos demonios sonando las trompetas y todo aquello. Eso dijo el Papa, que sí, que los migrantes, para ser tratados así, tienen que aceptar la cultura y tienen que respetar todas las tradiciones. Correctamente es oyer u oyer. 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 Sí. Vamos en 3, 2, 1. Agradecemos mucho al señor obispo Bartolomé Puigues Oyer, obispo de la diócesis de Alajuela. Ya vamos a conversar un poquito más de su vida, pero gracias, señor, por recibirnos. Con mucho gusto, aquí estamos para conversar. Ok, Teulada, Alicante, Valencia. Desde allá ha venido usted de un pueblito que mide 32 kilómetros cuadrados, como con 12.000, 13.000 personas, y es amigoniano. Ajá, sí. Un religioso amigoniano. La gente le hemos explicado de que en la Iglesia Católica, por el rito latino, hay sacerdotes que son diocesanos, por ejemplo, o religiosos. En Alajuela, los religiosos administran con la venia del señor obispo, por ejemplo, la parroquia del Carmen, la Agonía, no recuerdo si otra cuestión. Esas dos son. Ok, ¿quién funda Amigonianos y cuál es el carisma? Nos llamamos amigonianos por Luis Amigo, nuestro fundador es Luis Amigo, de Amigonianos. Nuestro nombre oficial también es Terciarios Capuchinos, porque somos franciscanos, ¿verdad? Nos fundó un capuchino, Luis Amigo era capuchino, y terciarios porque estamos en la tercera orden franciscana, ¿verdad? La primera orden son los que vienen directamente de San Francisco, la tercera orden son las que vinieron después, fundados por un franciscano, un capuchino, ¿verdad? Entonces, terciarios capuchinos. Pero nos confunden con los capuchinos, los que están en Cartago, ¿no? Son capuchinos. Sí. Entonces preferimos llamarnos amigonianos porque de Luis Amigo a amigonianos, ¿verdad? Y por ejemplo, los amigonianos en Costa Rica tienen una sede. Claro. Sí, por eso. ¿Y usted que es obispo, usted es el que los mata a todos? ¿O ya hay otra estructura? No. Yo ahora estoy un poquito fuera de la congregación. Fuera en cuanto a derechos y deberes, ¿verdad? Sigo perteneciendo a la congregación, pero estoy dedicado a la diócesis. No, la congregación tiene su estructura, Yo estoy ahora temporalmente, hasta que si llego a jubilarme aquí en la diócesis, todo de regreso. Pero están suspendidos mis derechos y deberes en la congregación porque me tengo que dedicar a la diócesis de Alajuela. Usted llegó aquí en 1992. Así es. ¿Y qué conocía de la diócesis de Alajuela a su llegada y con algún transitar del tiempo? Bueno, estando aquí en Costa Rica, claro que conocía de Alajuela, ¿verdad? Pasaba por aquí muchas veces, conocía, pero propiamente empecé a conocerla en profundidad cuando fui obispo, a partir del 2018. Y de lo que veía como sacerdote amigoniano, podemos decir los misioneros, ¿son misioneros? Bueno, son misioneros en el sentido que soy español y estoy aquí, ¿verdad? Ok. En ese sentido, sí. De lo que veía desde fuera a lo que se encontró, o lo que se ha encontrado ya siendo la cabeza de la diócesis, ¿qué diferencias hay? Bueno, yo creo que fue un conocer más en profundidad, ¿no? Yo pues, sabía que todas las diócesis tienen sus puntos favorables, ¿verdad? Sus fortalezas y sus debilidades. No me sorprendió nada, ¿no? Yo confirmé las fortalezas que pensaba y las debilidades también, ¿verdad? Entonces, fue un conocer más en profundidad. No fue ninguna sorpresa, sino acercarme, poner el zoom así, de acercarse y conocerla más en realidad y en profundidad. He escuchado siempre de que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Sí. Pero hoy en esta vorágine religiosa que hay una iglesia en cada 25 metros y Dios mete un movimiento y todo, entonces yo soy apóstol o sea, hoy desde la perspectiva católica no hay apóstoles. Los apóstoles fueron el grupo que escogió Jesús, 12 apóstoles, ¿verdad? Y Pablo. Exacto, Pablo se agregó después. Judas falleció, ¿verdad? Sí, Matías que lo escoge. Matías lo escogieron. Sí, ese es el grupo apostólico. Diríamos, cuando decimos los apóstoles, decimos eso. Pero apóstol significa también enviado. Sí, mensajero. Mensajero. Entonces, si utilizas en sentido amplio, pues todos los enviados del Señor no somos apóstoles.
pero en sentido estricto es el grupo apostólico que eligió Jesús y los continuadores de los apóstoles de Jesús, que somos los obispos. Cuando en la Conferencia Episcopal de Costa Rica se reúnen, no le pido que me hable de intimidades de lo que ahí se habla, porque obviamente no lo va a hacer. Pero, ¿hay unidad de criterios o siempre hay divergencias de pensamiento, de visión? Tenemos bastante unidad. Sí, yo siento que tenemos una unidad básica y en los temas pequeñitos, a lo mejor, que puede haber divergencias, en el diálogo se liman y hay básicamente acuerdo. Yo me siento muy bien en la reunión con mis hermanos obispos y nos sentimos apoyados y sí, vamos haciendo la tarea juntos, ¿verdad? Porque quedarse solo un obispo, ¿verdad? Sí, cada obispo en su diócesis decide, ¿no? Sí, porque le digo, porque la realidad, por ejemplo, Punta Arenas es muy disímil a la de Tilarán y la de Tilarán a la arquidiócesis, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Los obispos eméritos asisten a reuniones de SECOR o no pueden? No asisten a reuniones, pero cuando tenemos alguna reunión, por ejemplo, a las fiestas, ahora en la Virgen de los Ángeles sí que asisten, en algunos encuentros fraternos de obispos o en la Anunciatura también asisten, pero a las reuniones así decisorias, diríamos, reuniones solemnes, no, ahí no suelen asistir. O cuando se les invita, por ejemplo, a un almuerzo, ¿verdad? Una cena, pero ya no... En toma de decisiones únicamente. En toma de decisiones ya no. Le explicamos a la gente que el nuncio apostólico es como el embajador del Papa en un país, porque el Vaticano es, pues si bien es cierto, es el centro espiritual de más de 1.300, 1.400 millones de católicos en el mundo, donde está la cabeza de la iglesia, que es el Papa. Y el Vaticano es un Estado, es una nación, que dentro del contexto de la ONU no tiene voz ni voto, porque nada más son observadores. Son dos casos, Palestina y el Vaticano son dos sillas que tiene la ONU dentro de los 195 países de la ONU, 196 tienen participación y el Vaticano es observador. ¿Cómo diferencia uno, monseñor, una visita papal cuando es como jefe de Estado o cuando es jefe de Iglesia Católica, o eso es indisoluble? Pues prácticamente será siempre a la vez, ¿verdad? El Papa a veces dice, bueno, aquí estoy, por ejemplo, cuando fue a África, o no sé si en España también, visitó los agustinos, ¿verdad? Sus hermanos. Sí. Entonces, bueno, eso es una visita particular, diríamos, ¿no? Pero es que cuando va a un país es muy difícil desligar lo que es visita de un pastor de la iglesia a un jefe de Estado. Es difícil. Yo creo que siempre aúna las dos. Solo en situación de conflicto, por ejemplo, podría ser que a lo mejor dijera, bueno, si el país no lo admitiera, ¿verdad? Pues a lo mejor diría, bueno, admítame como pastor de la iglesia, pero yo creo que hasta ahora siempre ha sido en las dos facetas. Y usted, que es el jefe de los jefes aquí, ¿quién lo confiesa? O sea, ¿tiene un confesor especial o el que va, busca un sacerdote y el sacerdote dice, voy a confesarlo y después vamos a tratarlo? Cualquier sacerdote. Yo no tengo uno definido, pero sí me confieso con aquello que vea que cuando me sienta bien con un sacerdote, me confieso. Sí. Cuando la iglesia tiene situación, se lo replanteo, ¿qué rescata resumido del pontificado de Francisco y qué espera del pontificado de León XIV? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Sí. Francisco fue muy iluminador, ¿verdad? Muy iluminador. En las facetas, por ejemplo, de la evangelización, Evangelii Gaudium, ¿verdad? De cómo tiene que plantear la Iglesia hoy su ser y su quehacer. Ha sido muy iluminador. Desde Pablo VI, Evangelii Nunciandi, no había otro documento, yo creo que más iluminador en ese sentido. De hecho, el Papa León se está preguntando, pues, si este documento pues continúa igual o hay algún matiz que hacer, ¿verdad? También, no digamos, la influencia que ha tenido
el cuidado de la ecología integral, ¿verdad? Porque no solo cuidado del medio ambiente, sino la justicia social, Sí. la acoger a los pobres y todo, y en la fraternidad sacerdotal. En esos temas. Y últimamente, pues la sinodalidad, ¿verdad? Él lanzó en los últimos años la sinodalidad, es la comunión de la Iglesia se vive en el caminar con los hermanos, ¿verdad? Y eso lo llamamos sinodalidad, una Iglesia que camina unida, donde todos se sientan corresponsables y por lo tanto pues, aprenden a escuchar, a dialogar, a compartir y a construir juntos la Iglesia, ¿verdad? Y en eso estamos, porque hubo un sínodo de la sinodalidad que ahora el Papa León aceptó, y entonces estamos acogiendo los resultados del sínodo, que fue en el 2024, acogiendo en todas las diócesis. En el 2028 va a haber una asamblea general en Roma donde vamos a poner en común todo eso. La sinodalidad es un sinónimo, por ejemplo, de la unidad total de la Iglesia, pese a que tenga tantos movimientos como hay dentro del cuerpo de Cristo, es complementarlos a todos. Es la expresión de la comunión. En la Iglesia hay una comunión que origina el Espíritu, ¿verdad? Que nos une en la diversidad. Entonces, la expresión de la comunión se ve en la sinodalidad. Sinodalidad viene de sínodo, que significa caminar juntos, ¿no? Entonces, la comunión se ejercita en un caminar juntos, haciendo camino común, ¿verdad? Entonces, escuchándonos, dialogando, aprendiendo a decidir juntos, orando juntos y bueno, en la diversidad sentirnos unidos por el Espíritu y construir todos la única Iglesia de Cristo. Dos últimas preguntas que usted sabe que yo sería incapaz de respetarlo nunca. ¿Dónde cabe, por ejemplo, los lefebvrianos y el movimiento San Pío X dentro de esa sinodalidad? Y una pregunta que me hago yo y que alguna gente me plantea: ¿por qué a ellos no se les permite ofrecer el sacrificio de la misa como lo hizo la Iglesia desde la fundación de Cristo hasta el Vaticano II? Fueron 1940 años o 1900. ¿Por qué no se les permite tener una misa así si no violenta lo que la Iglesia practicó durante miles de años? No, el problema con los lefebvrianos, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, eso es el nombre oficial, no es la misa tradicional. En la Iglesia Católica se está celebrando la misa. ¿Usted permite aquí que se haga en la diócesis? Ahora no está permitido. ¿Por qué? No está permitido. Lo decidimos los obispos, pero se puede replantear, ¿verdad? Siempre se puede replantear. Pero ahora mismo no está permitido porque cuando lo permitió el Papa Benedicto, ¿verdad? Siempre decía, para grupos que históricamente hayan tenido esa tradición, que sepan hablar latín, que hayan tenido un contexto en ese sentido, desde eso, en Costa Rica no hay ningún grupo, ni hay tradición de eso, ni saben hablar latín, ni nada. Hoy es simplemente personas que tienen ese gusto espiritual de vivir la misa así. ¿Qué es legítimo? Es legítimo, sí. Entonces, ese no es el problema. El problema es que ellos niegan el Vaticano II, que es fundamental en nuestra Iglesia, niegan la autoridad del Papa y niegan toda la estructura jerárquica de la Iglesia. Entonces, ellos se quedan al margen de la Iglesia. Si niegan al Papa y niegan el Vaticano II, que es lo fundamental de la Iglesia, están fuera. O sea, no, el Papa no les ha excomulgado, ellos se han situado fuera de la Iglesia. Si una persona, por ejemplo, va a una misa de estas, que yo sé que en Toluca las hacen, si yo voy, me meto en problemas con usted. Conmigo no, con la Iglesia. Bueno, entonces, ¿qué tipo de problema puedo tener? Sí, el Papa ha dicho que todos los que vayan asiduamente, si uno va una vez esporádica no pasa nada, pero si uno va asiduamente y se incluye ahí en ese grupo... Y deja la otra, el nuevo orden. Está al margen de la Iglesia, se sitúa al margen de la Iglesia. Última pregunta. ¿Sí? En la visita de la señora presidenta a Guanacaste, un sacerdote pues dio un discurso muy fuerte contra el gobierno.
Entonces, uno escucha de que la iglesia no debe meterse en política, pero siempre que van a haber elecciones, monseñor, ustedes se reúnen y hacen una carta como iluminando el proceso electoral y nombran documentos de la iglesia, lo que dijo el Papa, la tradición, todas esas cuestiones. A mí me parece a veces como que la gente no entiende mucho el Lumen Gentium y que esto, pero no es más fácil, digamos, desde la perspectiva de la iglesia y de los obispos, decirle a la gente: uno, usted no puede votar por un candidato que apoye el aborto. Dos, usted no puede apoyar a alguien que apoya la desintegración de la familia tradicional. Tres, usted no puede votar por un ateo. Cuatro, usted no puede votar por alguien que genere controversia y odie las enseñanzas de la iglesia. Si usted vota por eso, usted no es católico. No es más fácil decir a la gente por qué no puede votar que decirle y hablarle que a lo Gentium y que esto. No, porque cada uno tiene su conciencia, ¿verdad? Y entonces un católico, yo creo que de hecho hay católicos en todos los partidos aquí de Costa Rica. Yo creo que en todos los partidos, sean del espectro que sea, tienen algún católico. Porque desde su fe ven, o sea, y ningún partido es perfecto. Si usted pone esas condiciones, no hay partido para votar. Ninguno. No encontraría ninguno para votar. Porque ningún partido es perfecto. Conscientes de eso, la Iglesia no se determina nunca por un partido. La Iglesia tiene una doctrina social, una visión social, y esa la expone no para ir en contra de nadie, sino expone lo que piensa, ¿verdad? Como cualquier actor social, ¿verdad? Un actor social dice lo que piensa y en democracia se puede decir. Entonces la Iglesia dice cuál es su doctrina social. Desde el Evangelio nos parece que la sociedad tiene que ir por ahí. Si alguien se siente aludido o criticado, bueno, no sé, que lo piense por qué, ¿verdad? Pero la Iglesia no pretende ir contra nadie, sino exponer la visión social que viene desde el Evangelio. Pero lo que he nombrado son verdades fundamentales de la iglesia. O sea, no, sí. La iglesia nunca será pro aborto, la iglesia nunca será pro matrimonio gay, la iglesia nunca será pro desigualdad de género, porque a la iglesia la acusan de misógina y tenemos como uno de los referentes de la fe a una mujer extraordinaria como fue María. Entonces, lo que pasa es que un gobernante tiene que gobernar para toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, un gobernante católico tiene que gobernar también para otros que no son católicos, ¿verdad? Entonces, no está unido, que un católico tiene que hacer solo como católico, ¿verdad? Porque si no, deja fuera aquí en Costa Rica la mitad, que no son católicos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que tiene que tener, yo creo que no puede promover esas opciones, ¿no? Ojalá que no lo promoviera, pero ahí está la diferencia, ¿no? Un político, pues el católico tiene sus ideas y vive como católico, pero como gobernante, pues a veces la dinámica política es distinta, ¿verdad? Le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha regalado. Siempre me encanta encontrarme con usted. Nos vemos con menos frecuencia que con su antecesor y con el monseñor Ángel, que nos veíamos en el estadio. Usted no, usted no es tanto así. Ya no voy al estadio. No, o sea, el estadio. Pero sí seguir campeonato mundial y bueno, estamos contentos. Y si nosotros no nos hubiéramos independizado en 1821, seríamos campeones mundiales. Hubieran ganado. Monseñor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Bueno.